que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula del teatro. Es probable que en algún momento de tu vida hayas visto una obra de teatro o hayas pasado por afuera de un teatro o incluso que hayas leído una obra de teatro. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás del teatro? ¿Cómo se crea una obra? Hay muchos factores en juego y hoy conocerás uno. Es el paso previo a la obra de teatro que podemos ver. Es un texto escrito que su interior contiene historias que fueron escritas para ser representadas en una obra de teatro. Es un texto que no está hecho solo para ser leído, está hecho para convertirse en una obra de teatro. Sus principales características son: está escrito por un dramaturgo o una dramaturga. No existe el rol del narrador, ya que la historia está contada a través de diálogos y acotaciones. Los diálogos representan las conversaciones de los personajes, mientras que las acotaciones son indicaciones que deja él o la autora para guiarnos al momento de montar la obra. Ahora que ya sabemos cómo se ve y cómo se lee un texto dramático, vamos a aprender cómo podemos hacer uno. ¿Cómo hacer uno? Lo primero que tienes que saber es que el texto dramático contiene historias, y estas historias son creadas en base a la estructura dramática. La estructura dramática es una manera de ordenar y distribuir una secuencia de acciones y sucesos que permite el desarrollo de una historia. Esta estructura contiene una situación problema, conflicto, realizada por los personajes en un espacio y tiempo determinado, es decir, un contexto. Las partes de la estructura dramática son una forma de dividir la historia. Cada parte tiene una característica y cumple un rol en específico dentro de la dramatización de una historia. Es clave para que un texto cualquiera se vuelva dramático. Es como una receta con la que debemos cumplir paso a paso. Inicio. Es el comienzo de la historia, de nuestra obra de teatro, incluso de nuestra película. En el inicio se presentan los personajes y los vemos por primera vez. Conocemos el contexto y se presenta el inicio del conflicto. Desarrollo. Es la parte más grande de la estructura dramática. En ella se desarrollan los acontecimientos y acciones. Se termina de plantear el conflicto y vemos las decisiones que toman los personajes para superar el conflicto. En este momento suelen aparecer nuevos obstáculos para los personajes que impiden que estos logren su objetivo. Clímax, desenlace. El clímax y el desenlace están muy unidos el uno del otro. Es por esto que los consideramos como una sola parte. El clímax es el momento de mayor tensión de la historia. Como espectadores, no sabemos si el personaje logrará su objetivo y superar el conflicto o no. Luego del clímax, damos paso al desenlace, que es cuando sabemos si se resuelve el conflicto o no, si el personaje alcanza su objetivo o no. Y también vemos las consecuencias de las decisiones que tomaron los personajes a lo largo de toda la historia. Por otro lado, los elementos de la estructura dramática son aquellos ingredientes que posee la historia que la hacen más entretenida, sabrosa y llamativa. Sin estos elementos, es difícil tener una historia para contar. El primero son los personajes. Los personajes son seres que aparecen en las historias, realizan las acciones en diferentes situaciones o sucesos. El personaje es de quien trata la historia, quien vive los sucesos, quien tiene que superar los obstáculos para lograr su objetivo. El segundo elemento es el contexto. El contexto es el espacio y tiempo donde se sitúa la historia. Hace referencia a los lugares que el personaje recorre y el tiempo en el que esto ocurre. Puede ser una época o un momento del año o del día. El conflicto es el tercer elemento, es el problema que impide el logro de un objetivo del personaje.
En las películas, el conflicto suele estar representado por el villano, que no permite que el personaje sea feliz o logre lo que quiere. Si metemos todas estas características que debe tener un texto dramático, tendremos una historia lista para ser contada en el teatro o en el cine. Ha sido demasiada información, ¿no creen? ¿Y si vamos a ver un ejemplo mejor? Lucas, they're on us! Cornwallis! Penelope, Elm and Jerry! Okay! That's it! This way, come on! Easy, Elvis. Out of the way! Out of the way! Lucas! Where are they? I don't know. I think we lost them. Go, 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 go! Go! Ya hemos hablado bastante sobre el texto y la estructura dramática, y creo que es suficiente por hoy. Si hay algo que no te quedó claro, puedes volver a ver este video las veces que sea necesario. Y eso, nos vemos en un siguiente video sobre el teatro.